Supereduca, comunicación, Parece que escrita, radial y televisiva presenta. Circuito electoral. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en el circuito electoral. Don Oscar, buenas noches. Agárrese cuál micrófono le gusta más, escójase ver. Con verdecito, amarillo y rojo falta. ¿Cómo está Horacio? ¿Cómo le va? Buenas noches también. ¿Qué tal, Wilson? Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Wilson? ¿Cómo está Horacio? Y aquí Oscar, un saludo y a todos los amigos del canal. ¿Y acá es Pablo candidato, me van a decir? No sé, candidato. Entonces, Un poquito faltaba. ¿Así? ¿Qué ha pasado? No, ya he sido candidato. Corren sus candidatos. ¿Cómo es cierto? ¿Está bien ese micrófono? Hola, ¿No? hola. Todo está bien. Hola. ¿Qué dice? ¿Quién se corrió? Parece que se corren sus candidatos. ¿Se corren? Más y mandan uno más experimentadito como Pablo. No, para la que verdad. defienda lo indefendible. No, la verdad es que, bueno, Wilson nos invitó y aquí estamos, los candidatos están trabajando en campañas, pero bueno, estamos como comisión política nosotros porque creo que es un análisis más político que de propuestas, entiendo, porque esa es la invitación que nos hizo Wilson. Don José Luis nos dijo que vaya Milton Barón, nos dijo, bueno, ya definen ustedes, ¿no? Es, el tema de ustedes. ¿Qué dice No, ahora? están trabajando los compañeros. Calladito, Horacio. ¿Qué opina? Estoy escuchando, ¿no? Ah, sí, lo está escuchando. Entonces, haremos una pausa y volvemos. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ha estado divertido el intermedio, ¿no? El único que ha estado más calladito ha sido Horacio Pope. A ver, sobre la base de las encuestas y las restricciones para los medios de comunicación, porque los que pagan multa no son los partidos, los que pagan multa son los medios de comunicación. ¿Qué dicen? ¿Quiere empezar, Oscar? Mira, a ver, tenemos una visión clara sobre el tema. El MAS está asustado. El MAS no quiere, su candidato a presidente no quiere debatir, no quieren, además, que los otros partidos puedan hacer campaña, puedan mostrar nuestra propuesta. Permanentemente la gente del MAS dice, la Unidad Demócrata, que es el principal partido de la oposición, no tiene propuesta, y más bien nosotros queremos mostrar nuestra propuesta, que es un país autonómico, un país democrático, un país de empresarios, que es la visión que tenemos a través de las CITES. Es una propuesta extensa que quisiéramos explicar al país y no nos dejan repartir nuestros panfletos, y sale esta normativa de la Corte en la cual nos prohíben, esta es la normativa del Tribunal Supremo Electoral, en la cual nos prohíben prácticamente hacer campaña. O sea, dice que no pueden ir caras de candidatos en spots, en publicidad, que no pueden ir colores. Entonces, verdaderamente estamos en un sistema arbitrario, absolutista, donde el MAS quiere ser el único que reparta. A ver, la gente que se ponga a contar cuántos spots tiene por pausa publicitaria en todos los canales. Y dentro de poco va a empezar en otros canales internacionales seguramente a pasar también sus spots, porque ya no saben en qué pasar. Hay 5 o 6 propagandas distintas con la foto de Evo Morales, y eso sigue pasando. Pero sin embargo, a la oposición si nos multan, si nos cortan. Entonces hay un sentido rígido de hacer, no sentido rígido, perdón, un sistema absolutista, dictatorial para esta campaña en contra de las agrupaciones de la oposición. ¿Está de acuerdo con ello, Horacio, o no? A ver, cuéntenos la visión del PDC. Yo no creo sinceramente, Oscar, que el MAS esté asustado. Su micrófono, póngale volumen. Arriba, eso es. Decía que quiero hacer un análisis tal vez un poco más cercano a la realidad. Yo no creo que el MAS esté realmente asustado, como dice Oscar. Creo que el MAS más bien se ha acostumbrado a hacer un uso despótico de los medios que tiene a su disposición con el Estado. En esa su soberbia, en la que está
prácticamente embebido el movimiento al socialismo, ha perdido toda capacidad de cálculo, querido Pablo. Ya no calculan bien cómo se debe manejar sin autoritarismo, sin despotismo, el poder. Evo Morales, ¿no?, dicho sea de paso, debería haber renunciado a la presidencia para 3 meses poder hacer campaña en igualdad de condiciones a los otros candidatos, que pese a ello no habría bajado su capacidad, su caudal de votación, no lo habría hecho. Pero el MAS, como lo decía, ha perdido lo que los griegos llamaban el ibris, ¿no es cierto? Cuando uno lleva mucho tiempo en el poder, se emborracha, pierde la noción de la realidad, pierde el sentido total de las cosas, se desconecta, se desenchufa en cuanto a lo que el pueblo opina y empieza a hacer un uso despótico del poder, arbitrario, ¿no?, un uso exagerado de las cuestiones del poder. Y muestra clara de eso, un síntoma de aquello es de que se prohíbe, y bueno, quien prohíbe es el órgano electoral. Iremos por pasos, y el órgano electoral es un órgano visiblemente supeditado al órgano ejecutivo, y el órgano electoral lo que hace es obviamente recibir los mandatos, las directrices que vienen del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo obviamente ha ordenado de que hasta el 12 de septiembre, a un mes de las elecciones, recién se empiecen a pasar los spots publicitarios. Eso lo hace como yo no diría, como dice Óscar, por miedo, lo hace más bien como una actitud de revancha, como una actitud de menosprecio, de subestimación, ¿no? Agarran y dicen, no pueden hacer campaña, no pueden aparecer sus caras, no pueden aparecer sus voces, y tienen que prácticamente desaparecer, lo que obviamente nos deja también en un imperio de hay condiciones a todos los que estamos peleando al frente del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces yo creo, Pablo, sinceramente creo que han perdido ustedes la capacidad de poder calcular atinadamente las cosas por la soberbia en la que ustedes están sumidos. ¿Qué dice el MAS? Yo en el sindicato, cuando estuve en el APAS, fui dirigente 15 años, ¿no? Y cada que había elecciones, porque cada 2 años hacíamos elecciones, y esto me recuerda acá de los dos compañeros, y mis compañeros de las otras fórmulas se ocupaban de decir que el Pablo no vaya. El Pablo ya ha estado 2 años. En la Central Obrera era lo mismo, ¿no? Que el Pablo ya ha estado. Llegaba a las elecciones, ¡bum!, ganábamos, ¿no? Y yo les decía, y lo mismo les digo acá a los compañeros, tanto a Óscar como a Horacio, lo que están haciendo, yo les decía a mis compañeros, no pierdan el tiempo pensando cómo me descalifican, o sea, cómo me eliminan de la competencia. Están perdiendo su tiempo, más bien ganen el tiempo proponiéndole algo a los compañeros, algo tal vez igual o diferente a lo que yo hago. De repente por ahí les gusta a los compañeros y le meten, ¿no? Les decía. Y mire, en este momento de 2 minutos, creo que utilizó Óscar, y dice, queremos demostrarle que este país es democrático, dice, ¿no? Pasa un poquito en la dictadura de este país, dice, unas contradicciones en 2 minutos, ¿no? O sea, le dice que es una dictadura, le dice que hay democracia, o sea, un poco por el afán del descalificar, ¿no? Y lo mismo con Horacio, ¿no? O sea, Horacio, digamos, agarra y en la misma lógica está. O sea, Tuto está en la misma lógica, ¿cómo lo descalifica Evo? Y Samuel está en la misma lógica, ¿cómo lo... Pero lo más preocupante es, en muchos de los casos, y especialmente lo que he podido percibir de ustedes, Óscar, de los demócratas, es que la campaña para apoyarlo a Samuel es desprestigiarlo a Evo. Y no lo apoyan a Samuel, no dicen Samuel es un buen presidente, que esto... Yo el otro día en la plaza estuve y lo veía a Samuel con Hurtado, solitos los dos ahí, y 2 periodistas entrevistándoles. Y más allá me encuentro con Lucho Ayllón. Y me acerco, le digo, che, Lucho, por lo menos acompañar una vueltita, le digo al Samuel, le digo, olvídate ya, porque Lucho y yo compartimos en Francesa, y compartimos que Francesa había sido saqueada por Samuel, los dos, y compartimos los dos, y en una entrevista le dije a Lucho, pero no te acuerdas lo que en Francesa subimos arriba a la fábrica, y tú y yo habíamos compartido que Samuel, y tú me decías, no, nunca, que aquí, que allá. Y aquí en este programa, Óscar dijo, ¿se acuerda? Yo le dije a Óscar, entre broma y broma le dije, Óscar, se van a unir con Samuel, no tienen otra salida ustedes. El Costas es presidencial de para más allá, le dije, no para ahora. Le dije, hoy Óscar se está proyectando, y él se acuerda lo que me dijo.
si se unen con el Samuel, no voy yo a nada y me abro de esto, me dijo Óscar. Y me parece sincero eso, ¿no? Y lo mismo acá Horacio, algún momento cuestionó a Tuto en el tema cuando las anteriores elecciones, cuando estaba yendo a la alcaldía, y ocurre que la política es dinámica y no estoy cuestionando eso tampoco a ti, Horacio. Lo que yo estoy viendo es que cuando se habla de temor, o sea, es que de pronto lo que estás haciendo es perder tiempo en desprestigiar a tu adversario cuando ahora debías ganarle tiempo para proponer qué es lo que le propones a la población. Bueno, eso piensa más que piensa Leo. Bueno, en primer lugar, yo me ratifico. Creo que el MAS verdaderamente conoce las verdaderas encuestas, no las que paga para que se publiquen. Sabe que hay un voto oculto, hay miedo en la población, porque el MAS que ha hecho, ha sembrado miedo. Hoy en día decir soy de la oposición, la gente tiene temor de eso y está ocultando de que está en contra de tantas mentiras, de tanta publicidad, de tanto derroche, de tanta corrupción, de tanta inseguridad ciudadana. Entonces, la gente en las encuestas responde, no, sí, yo votaría por el Evo, pero realmente hay un voto oculto a favor de la oposición. Si se da eso, si se da por otro lado, que aquí todavía falta un mes y medio para las elecciones y le vamos a pedir al PDC, no solamente en este medio, sino que se bajen de la candidatura. Si realmente están contra el MAS, deberían pensar bien si ese 5 o 6% que de repente saquen al final de las elecciones va a ser funcional al movimiento al socialismo. Si se bajara Tuto Quiroga, porque puede ser respeto, si va hasta el final es democrático también, ahí realmente estamos a las puertas de una segunda vuelta. El MAS sabe, por eso prohíbe spots, prohíbe campaña, trata de incentivar la pelea entre las facciones de oposición, de repente que todavía no se han unido a este gran proyecto de unidad demócrata, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, quería aclararle a Pablo que para mí Samuel Doria Medina ha sido un excelente administrador de Francesa, ¿ya? Nunca yo he dicho que me voy a bajar de la candidatura, mucho menos en un lugar público. Más bien yo pienso que Samuel ha sido un excelente administrador de Francesa, tanto así que cuando se ha nacionalizado Francesa, con lo cual estoy de acuerdo, ¿no? En contra de Sobosé, ¿no? Ha entregado una fábrica mejorada, una fábrica con un mercado mucho más grande, con activos mejores, y eso la población sabe y conoce. Y Samuel sería un excelente presidente, porque es alguien que sabe, no es alguien que está en el discurso, en la mentira, sino que está permanentemente haciendo. Y quería aclararle también de que no es que yo decía que hay un país democrático. Más bien, nuestra propuesta es de reconstruir la democracia, de reconstruir las instituciones que este gobierno ha pulverizado. Entonces, y que actualmente nuestra interpretación es que vivimos en una dictadura y en un Estado absolutista. Unidad Demócrata le pide a Tuto Quiroga bajarse de la candidatura. Horacio Pópez del PDC. La estás conduciendo la entrevista, Wilson. ¿Es lo que le ha dicho él a usted? Sí, ¿No? pero yo sabré qué responderle, no me lo tienes que decir tú a mí. Le estoy recordando. ¿No es cierto? Wilson, mira, respecto a, ya que me obligas a responder tú esa pregunta sin darme el libre albedrío a mí, Wilson, mira, en un principio Tuto Quiroga le propuso, lo retó a Samuel Doria Medina de bajarse a 1 o 2 semanas de la elección, según las encuestas, pero ese reto no fue asumido por Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina hizo caso omiso y bueno, pasó lo que hoy en día está sucediendo, que Samuel Doria Medina cae como plomo y Jorge Tuto Quiroga va ascendiendo al 400-500%, entonces habría que esperar hasta el último momento. En todo caso, yo doy otra solución, querido Óscar. Dado que el MAS tiene todo el aparato estatal como para poder realizar todos esos fraudes que ya los conocemos en demasía, lo que más bien se debería hacer es impedir de que el MAS llegue, porque yo prefiero pensar la realidad sobre el terreno de lo real, Óscar. Lo que se debería hacer más bien a poco tiempo de la elección es impedir de que el MAS obtenga los 2/3 en el Parlamento.
lo que quiere decir que los candidatos, aquellos candidatos uninominales que en las circunscripciones están por debajo de otro de oposición, ellos son los que deberían renunciar para tratar de asegurar precisamente una candidatura de oposición y no entrar dentro de la posibilidad de la dispersión del voto. Yo prefiero, como te digo, no sobredimensionar las posibilidades, Óscar, que uno tiene estando dentro de la oposición, sobre todo porque el MAS maneja el fraude. Por otro lado, yendo a lo tuyo, querido Pablo, es cierto, mira, desde que el MAS ha asumido el poder, lo que la pseudo oposición se ha limitado a hacer es a aplaudir los errores del movimiento al socialismo sin poder ser propositiva, sin poder tener una alternativa, ¿no es cierto? Se han dedicado a aplaudir. Tenemos gente que lleva casi 10, 15 años dentro de la función pública, han pasado en 2 oportunidades por el Parlamento, han bajado aquí a la municipalidad, llevan 15 años o 20 años dentro de la función pública, dentro de la oposición, y no han podido pircar ladrillo sobre ladrillo, no se les ha visto ningún resultado. Y son muchas de esas personas, queridos Quitar, muchas de esas personas que desde el 2005 vienen siendo oposición hasta el 2015, que no han podido hacer en la práctica nada para impedir el crecimiento del movimiento al socialismo o para poder sacar al movimiento al socialismo del poder. Lo que se ve en Unidad Demócratas es una constante repetición de los mismos actores políticos de oposición. No hay renovación de las filas, no hay un cambio generacional, por lo tanto tampoco hay un cambio en las ideas. Y perdóname, Pablo, pero yo en ningún momento lo cuestiona Tuto Quiroga. Quisiera que, si alguna vez lo hizo, me señales en qué oportunidad fue y cuál fue la crítica que yo le hice al señor Jorge Tuto Quiroga, que no lo hice. Que puedo tener algunas ciertas observaciones frente a él, sí. Yo sí me permito tener observaciones frente a Tuto Quiroga, no como ustedes, que no le hacen ninguna observación al sumo pontífice Evo Morales. No le hacen ninguna observación. Al riesgo, porque si lo hacen, corren el riesgo de salir ustedes expulsados del movimiento al socialismo. Ahora, el movimiento al socialismo, para terminar, Pablo, el movimiento al socialismo siempre ha dicho, del otro lado de la vereda, dentro de la oposición, no hay un proyecto político. Yo diría, del otro lado de la acera donde se encuentran ustedes, han fracasado en su proyecto político. Si hoy en día el movimiento al socialismo se mantiene en el poder es por la bonanza económica en la que vivimos, por la abundancia que no es producto precisamente de lo que ustedes hayan podido hacer dentro de la administración pública, es producto de las regalías que nos trae la minería, que nos trae los hidrocarburos, que nos trae el narcotráfico. Son $1.300.000 aproximadamente que el narcotráfico inserta al producto bruto de este país anualmente, pero ustedes han fracasado en absolutamente todo lo que le habían propuesto a este pueblo, y eso se va a ver de aquí a un tiempo cuando entremos en una crisis económica, eso se va a traducir en una crisis social y en una crisis política, y ustedes van a salir expulsados del gobierno. Es que tal vez lo que dice Horacio, los acusa de hacer fraude. Yo no me imagino que me recuerde de qué me ha dicho, porque hartas cosas me ha acusado. Yo creo que ahorita, si Samuel Doria Medina está viendo el programa, me va a agradecer. Al fin han hablado bien de Doria Medina. Al fin. Y espero que esté viendo Lucho también esto, ¿no? ¿Sabes qué, Oscarito? Pregúntale a Lucho. En Francesa, con Lucho, muchas veces hemos compartido charlas en el marco de la diferencia política. Y hemos dicho, pues, que Samuel Doria Medina le ha saqueado a Francesa. Y cuando hablas de buena administración, yo quisiera que subas arriba a Francesa, vas a ver chatarra. Producto de esto, inclusive hay un proceso. Samuel Doria Medina le debe a la fábrica, por competencia directa, más de 700 millones de bolivianos, ¿no? Y está ahí hasta el juicio, falta que paguen nomás inclusive. Y gracias a Dios hemos recuperado 28 millones que se quería llevar Samuel Doria Medina de la última gestión en la que estuvo. O sea, no ha sido lo que tú dices, Óscar, no ha sido esa buena gestión. Y mira, cuando te digo que vos has dicho, no voy a ir, lo dijimos aquí entre nosotros hablando, y tú eres testigo, pero es de cada uno si lo miente o lo desmiente. Y en la política es dinámica, está bien, Óscar, no te sientes mal. Ahora, lo que sí estamos viendo es que, mire, en la mañana nosotros dijimos que sea consecuente Moisés Torres con su discurso de Plaza 25 de Mayo, cuando juró y le declaró traidor a Doria Medina. Y le dijimos que sea consecuente y no vaya a su proclamación. Y no fue el alcalde, no fue a la proclamación, porque seguramente en algo le había de remorder, le había de decir, bueno, ¿cómo voy a ir? Y no fue ni el alcalde. Ahora cuando acá a Óscar le dice nos bajaremos, así, o sea, ya han fracasado en ese tema. Y alguna vez creo que le escuché a Horacio, no sé si estoy mal, pero le escuché decir,
En la alcaldía, todos contra el MAS. ¿Para qué? Para ganarle al MAS, consigna. ¿Qué fue un fracaso la alcaldía, Oscarito? ¿Estás proponiendo ese fracaso a nivel nacional? O sea, estás diciendo nuevamente nos iremos todo en base a consigna para ganarle al MAS. Bueno, ahí está la gente, ¿no? Y yo no sé si el miedo será de nosotros como partido, que ellos avancen, o será de la gente. Volver al pasado inmediato, privatizador, capitalizador, etcétera. No sé, de repente por ahí debe haber gente también que de repente comparte con ustedes, ¿no es cierto? Yo no creo que no hay, debe haber. Y lo mismo acá con Horacio. Yo, por ejemplo, a Horacio lo veo en sus intervenciones, más allá de la diferencia política abismal, yo creo que no es de género ni generacional el tema de lo político, Horacio. El tema es de una posición política, ¿no es cierto? La falange, en sus principios ideológicos políticos, no va a dejar de ser la misma falange que estuvo con el bancerismo, digamos, ¿no es cierto? Va a seguir siendo la misma. O porque tú seas joven ha cambiado la línea de conducta en los términos ideológicos de la falange. No, ¿no es cierto? Entonces... Y no es que quiera salvarlo ahora, sino lo que pasa es que estoy intentando controlar el tiempito de los 3 minutos. Me ha preguntado sobre no has respondido sobre el fraude. Haremos una pausita y después vamos a seguir escuchándonos. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. El Senasayo Pizarra, mediante el área de sanidad Oscar. A ver, hoy día estábamos en una apertura de una oficina en el barrio Monaipata. Vemos la reacción de la gente cuando ve las banderas de Unidad Demócrata, les regalamos material de Samuel, ¿no? Nuestra propuesta, y veíamos muchos niños, ¿ya? Un montón de niños en el barrio, como unos 150 niños esperando, obviamente, ahí participando del evento de su barrio, en Alto Monaipata. Yo me ponía a pensar qué futuro tienen estos niños con este gobierno, y ese es el tema de fondo. No es unirnos, Pablo, por consigna. La consigna es el futuro del país está en juego. ¿Cuál es el futuro de estos niños? ¿Irse a España, a la Argentina de esclavos? ¿Quedarse en Bolivia a ser funcionario público? ¿Quedarse en Bolivia a depender de los bonos, de las dádivas del gobierno? Nosotros tenemos una propuesta para que no pase eso, para dejar de vivir de las materias primas, de industrialización, que este gobierno, pese a las propagandas, no está haciendo nada, no ha descubierto un solo pozo petrolero en los 9 años que está de gestión. No están garantizadas las exportaciones de petróleo. De aquí a 10 años Bolivia puede ser un catástrofe por culpa de este gobierno. Tenemos una propuesta para hacer de Bolivia un país de empresarios, de emprendedores, y lo hemos demostrado que podemos hacerlo a través de las CITES. Lo que está en juego ya la población, porque obviamente Horacio y Pablo tienen una posición, pero lo que está en juego para usted, señor, es el futuro de Bolivia. Y eso es lo que estamos discutiendo en esta elección. Si es que sigue este gobierno que no está haciendo nada, está en el tema de hidrocarburos, sigue vigente la ley de hidrocarburos, la ley 3058, que es del 18 de mayo del 2005. ¿Qué año es el presidente Evo Morales? El 22 de enero del 2006. No sé, 7, 8 meses después de la ley. Esa ley sigue vigente y es con esa ley la que se explotan los hidrocarburos en Bolivia. Solamente se han nacionalizado los ductos. Los pozos siguen en manos de Petrobras, de los ingleses, de PDVSA, de Repsol, de los franceses de Total. Entonces nos mienten, nos hacen creer mentiras y nos estamos rifando el futuro del país basando nuestra economía además en el narcotráfico. O sea, con todo este mar de inseguridad ciudadana que genera, todas las mafias del mundo están trabajando en Bolivia para sacar la droga a todo el mundo, a través de Rusia e Irán, socios estratégicos de este gobierno, que reparten la droga a Europa y al Asia. Esa es la realidad verdadera de este país y eso es lo que nos estamos jugando. El futuro del país no es un tema de consigna. En la alcaldía
hubo sí la consigna de unidad. Y si ha habido algunas falencias es por culpa del Consejo Municipal, que hasta ahora lo maneja el movimiento al socialismo, con una mala leche y una mala fe de los concejales que permanentemente han boicoteado la gestión. Y aunque me diga Horacio que estoy reconociendo algo, tengo que ser aquí. Pablo Pérez no dijo nada del tema del fraude que lo acusaron, pero estaban recordándole su militancia falangista. Así es, bueno, antes, mira, Oscar, yo creo que no solamente se tiene que predicar con la palabra, también se tiene que predicar con el ejemplo. Lo que tú acabas de decir es una verdad harto conocida por el pueblo. No todo el mundo sabe que este gobierno está montado sobre la mentira, todo el mundo sabe que este gobierno se aprovecha de, podríamos decir, las regalías que vienen del narcotráfico, que fue una falsa nacionalización, una readecuación de contratos que hoy en día Tuto dijo que incluso ha sido nociva y lesiva para los intereses del Estado. Sí, la cosa es cómo solucionamos. Yo te decía, no solamente se predica de palabras, sino con el ejemplo, y el señor Samuel Doria Medina no es el mejor ejemplo pues para llevar adelante todo lo que se promete, es decir, no genera confianza, es una persona que no se la puede contar dentro de la política con credibilidad. Respecto a lo que dijo, y tú lo conoces bien a Tuto, Oscar, tú sabes quién es Tuto Quiroga, ¿no es cierto? Y si tú no estás en este momento con Tuto Quiroga, no es porque no creas en Tuto Quiroga, sino porque es una cuestión de mero cálculo. Frente a lo que dijo Pablo Pérez, sí, mira, tú me decías fuera de cámaras que en tu juventud militaste o que fuiste correligionario de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tú me acusas a mí de ser falangista y de haber pertenecido, o no de haber pertenecido, sino de haber de estar alineado, por decir así, a la corriente de la falange que en algún momento estuvo con la dictadura de Banzer, ¿no es cierto? Una dictadura en la cual yo todavía ni había nacido. Pero mira, Marcelo Quiroga Santa Cruz, si tú no sabes, querido Pablo, militó dentro de Falange Socialista Boliviana, llegó al Parlamento gracias a Falange Socialista Boliviana, ¿ya? Y posteriormente, obviamente, se desprende de Falange Socialista Boliviana y es ahí cuando tú la acompañas. Entonces, aquí quiero llegar con esto, querido Pablo, que es la voluntad pues de las personas, ¿no? Yo no puedo hacerme cargo ni responsable de lo que sucedió en la década del 70, que como te digo, yo ni siquiera había nacido, ni siquiera existía dentro de la década del 70, ¿no es cierto? Entonces, mal a mí se me puede culpar por lo que haya podido haber hecho la falange en la década del 70 o en la década del 60, ya mal se me puede decir aquello. Y por último, mira, Pablo, tú verás que nosotros hacemos algo muy distinto a lo que se hizo en la década del 70, ¿no? ¿Quién que le otorga, no? El fraude está pendiente. Yo dije que el tema de principios ideológicos no varía, digamos, o sea, la línea de conducta ideológica es, no te acusé si eres de falange o no, eso no fue, parece que me has entendido mal. Yo quiero ver lo que decía acá Oscar, ¿no? Y de manera muy enfático decía, los niños nos han pedido, así. No los has entendido bien a los niños te han pedido, ¿dónde está la plata que Doria Medina se lo ha llevado de Sucre? Eso te han pedido. ¿Cuántos años se ha llevado Doria Medina plata de Sucre? Y ahora cuando tú hablas de Tuto, ¿sabes quién le entrega la fábrica de cemento a Doria Medina? En el gobierno de Banzer, cuando Banzer era presidente y Tuto Quiroga era vicepresidente, y le entregan a Doria Medina la fábrica. Y cuando tú hablas de narcotráfico, los narcovínculos, etcétera, este gobierno, a diferencia de nosotros y entre ustedes, Oscarito, los corruptos están en la cárcel, muchos compañeros. Y muchos compañeros nuestros han sido ejecutados y están en la cárcel, están con juicios, etcétera. A diferencia de ustedes, que el que ha estado en el gobierno de los narcovínculos, de la corrupción, del saqueo a Bolivia, todo, es su candidato, Oscarito. Es de su candidato de usted, Doria Medina, ¿no es cierto? ¿Y por qué te digo esto? Porque Doria Medina lo que quiere es llegar a tener parlamentarios en el gobierno para chantajear. Cuando estuvimos nosotros en el gobierno, ¿por qué nosotros nos revertimos a la fábrica de cemento el primer año? Porque Doria Medina nos chantajeaba con los parlamentarios que tenían en el Parlamento, porque no teníamos 2/3 nosotros, ¿no es cierto? Y eso pasó, y así es, y tú tienes que saber, bueno, esa vez creo que eras diputado de Tuto, no, ¿cómo se llama? Eras asambleísta de Tuto, de Podemos. No, yo hoy veo que lo gasta, pobre Tuto, bueno, son cosas de la política.
Pero cuando hablas y dices, no, lo que queremos es que este gobierno ya no vaya más, etcétera, y obviamente para aprovechar el tiempo, porque son 6 frente a 3 para responderles a los 2 de uno, yo creo que la gente de a poco se está dando cuenta que este es el proceso que quiere. Porque si no ha tenido elecciones, y no una, cuántas elecciones, en todo, el revocatorio, han querido hacer fracasar la Asamblea, en todo escenario han perdido. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta, la gente quiere este proceso, la gente no quiere volver al pasado inmediato. Yo por eso siempre pongo este ejemplo. A los papás, como tú decías, no al padre de familia que nos está viendo en este momento. Si sale de viaje y le deja la llave a su hijo de la casa, a cargo de la casa, vuelve y le encuentra que le ha vendido el televisor, le ha vendido la cocina, le ha vendido pero paralelo a eso le ha hipotecado más la casa. ¿Será que le vuelva a dejar, hermano? Está en manos de la población. Y yo por eso yo no me adelantaría a decir que no, que ese voto oculto, etcétera, etcétera. Muchas veces nos hacemos ilusiones. Yo tampoco te digo, nosotros necesitamos ganar con 2/3, y esto tiene que ser la población. ¿Por qué? Porque los 2/3 nos va a significar continuar con este proceso. La última rondita. Adelante. A ver, en primer lugar, la agrupación política Podemos se rompe con la aprobación de la nueva Constitución. Y cuando Tuto hace un acuerdo para la aprobación en La Paz, la bancada de Chuquisaca, de constituyentes, diputados, senadores, la bancada de Santa Cruz y del Beni, rompemos con Podemos y la línea de votación a favor de la Constitución. Entonces, eso quiero dejar bien claro. En segundo lugar, Samuel Doria Medina hace y predica con el ejemplo. Ya con 7 CITES en todo el país ha cambiado la vida de mucha gente que ahora es emprendedora, empresaria, que ya no depende del bono del Estado, de ser funcionario público, de tener el carnet del MAS o de Unidad Demócrata. Nosotros no queremos generar un país de militantes políticos, queremos generar un país de gente independiente económicamente. No queremos para nada volver al pasado, Pablo. O sea, vos me dices, ustedes cuando están... Yo nunca he estado en función pública ni de gobierno. He votado alguna vez, he votado por el MBL, he votado por el MNR y he votado por otros más. Incluso en una elección voté por... Mejor no voy a decir, porque me da vergüenza. No, por el MAS no, nunca he votado por el MAS. Para nada hemos sido parte del pasado. Es más, yo critico, y Comunidad Demócrata, criticamos el periodo neoliberal, que ha tenido sus aportes para el país, y este periodo posterior el MAS, en que ha sido positivo en la inclusión, se ha generado una inclusión positiva de parte de idiomas, de las naciones, pueblos indígenas. Eso es positivo, pero eso y nada más. En el tema económico hay una falencia total. Y ahora lo que el boliviano necesita es que la bonanza económica llegue al bolsillo del boliviano. Entonces, nosotros no queremos para nada volver al pasado. Y las decisiones, si Samuel Doria Medina fue ministro de Planificación en un gobierno que hizo privatizaciones por necesidad pública, eran, Pablo, fábricas, empresas quebradas. Entonces, donde no podían sostenerse el sistema estatal. Pero en lo que sí cometieron un error grande los neoliberales, MIR, ADN, MNR, fue en privatizar los recursos estratégicos. Los hidrocarburos en el mundo, 7% de los países del mundo tienen privatizados. El resto tienen es nacionalizado, y Bolivia está dentro de ese 7% que tiene empresas privatizadas manejando sus pozos. Ya voy a ser más puntual cuando hablaba de la falta de credibilidad que tiene el señor Samuel Doria Medina. Hemos partido de la entrevista hablando precisamente de la posibilidad o del objetivo de tener una unidad dentro de la oposición, querido Óscar. Samuel Doria Medina empezó con un proyecto que era bastante interesante, que era el Frente Amplio, cuya carta de intenciones, cuyo programa de principios yo tuve la oportunidad de leer, donde ellos se autodenominaban como una institución democrática que iba a permitir las diferencias ideológicas en su seno.
Lo que pensaban hacer, lo que querían proyectar con este Frente Amplio era precisamente lo que se buscaba a nivel de Estado, a nivel nacional, ¿no es cierto? Querían ser un proyecto que, una vez llegando al poder político del Estado, se trasplante todo lo que se ha venido haciendo. No obstante, ¿qué ha pasado con el señor Samuel Doria Medina? Hace un acuerdo bajo la sombra, hace un acuerdo en la oscuridad con el señor Rubén Costas, y que ni siquiera, lo dije en algún momento, ni siquiera tuvo la decencia de comunicar a sus aliados del Frente Amplio, como a la señora Loriola Guzmán, al señor José Antonio Quiroga, a ese colectivo Alejo Calatayud, sin haber comunicado a estos de Santa Cruz como Germán Antelo. No comunicó a la gente, y producto de aquello se le fue desprendiendo, y hasta el día de hoy no ha cesado de perder apoyo. Es justamente a esa falta de palabra, a esa falta de compromiso que yo apunto cuando hablo del señor Samuel Doria Medina. Yo, mira, además discrepo contigo, Óscar. Tú dices no quieres volver al pasado. No, mucha de la gente con la cual hoy en día tú compartes listas vienen del pasado. Son personas que han ocasionado precisamente que el movimiento al socialismo y que el señor Evo Morales estén en el poder. Y los resultados los conocemos todos, de sobremanera. Y mira, Pablo, vuelvo a repetirte en lo que hace un momento atrás no tuve la oportunidad de terminarlo. Ustedes acusan de que la oposición no tiene un programa, de que la oposición no tiene planteamiento, de que la oposición carece de ideología, de que en algún momento lo dijo Álvaro García Linera, de que hay una esterilidad intelectual dentro de la oposición. No es así, Pablo. Otra cosa es que tenemos las fuerzas demasiado menguadas porque ustedes han logrado captar de manera arbitraria el voto, sobre todo en las áreas rurales. Yo diría más bien, Pablo, que, y lo vuelvo a repetir, ustedes han fracasado en su proyecto político, ¿no? Y si de momento todavía ustedes se sostienen en el poder, es gracias precisamente a la bonanza económica en la que estamos viviendo. Pero lo vuelvo a repetir, hay una trilogía que es constante y es sagrada en política, querido Pablo. Crisis económica, crisis social, descrédito del partido de gobierno, y ustedes no van a terminar gestión, querido Pablo. Bueno, yo creo que plantearle agoreramente al país eso no me parece leal, esto, Horacio. No van a terminar, va a irnos mal, etcétera. Me parece bien agorero y no me parece leal con la propia población. Si nos va mal a nosotros, a los del gobierno, va mal a toda la población. Es más, yo creo que más bien ustedes podrían plantear alguna otra alternativa, pero seria, que el pueblo les escuche. Lo que están haciendo ustedes, Horacio, es permanentemente tratar de desprestigiar, que no va. Ahora, Óscar, yo, ¿sabes lo que te decía? No te decía los de Podemos, te decía el Samuel. Cuando ustedes eran de Podemos, ustedes le tiraron, pero fue un poco más, y con el que pinchaca al Samuel desde aquí. Traidor, se ha aliado al MAS, han aprobado esa constitución bañada de sangre, etcétera, etcétera. Y cuando Samuel hizo el tema, ¿cómo se llama? El Frente Amplio, creo que decías, ¿no? El Frente Amplio, desde aquí, uno de los asambleístas que ahora es candidato a la 2, le echó con lodo y con todo lo que pudo más, y si había más lodo le hubiera echado, ¿eh? Dijo Samuel Doria Medina, y acabaron aliados. Producto de eso yo te dije aquí, cuidado que acaben aliados, y mira cómo acaban, ¿no? Yo creo que, y cuando tú dices los niños, digamos, en un discurso interesante, los niños para Samuel son el futuro, a diferencia que para Evo es el presente, porque los niños ahora necesitan, ¿no es cierto? Para ellos es el futuro, digamos, ¿no? Y yo creo que con tanta plata que se llevó Doria Medina al bolsillo, y lo que dice Doria Medina, vamos a casar, vamos a hacer CITES, etcétera, etcétera, que lo vamos a vender el avioncito, etcétera. Yo creo que si Samuel Doria Medina le devolvería la plata que le ha saqueado a Bolivia, producto de la privatización, vender las empresas a cuarta parte, vender Pancesa, pero de manera artera además. No sé si tú sabes, Horacio, ¿sabes qué hace Doria Medina? Vende todas las empresas, pero como él era ministro y además estaba en las empresas cementeras, agarra el puente y Pancesa se lo guarda para cuando salga del gobierno. Sale del gobierno y hábilmente. Eso se llama ser artero, pues. Eso se llama ser traidor con la patria. Por eso en Sucre lo declaramos traidor a Samuel Doria Medina. Y entre los que lo declaramos, ahí estaba su alcalde de acá, de los compañeros de los demócratas. Por eso es que no fue a su proclamación. Ahora, lo que dice acá Óscar, no vamos a volver al pasado. Eso es lo que no quiere la gente, volver al pasado.
Y los que quieren volver al pasado van a votar por ellos, porque tienen... Y Samuel Doria Medina no es un hombre nuevo, ni Evo Morales, ni Tuto. Los que quieren volver al gobierno que hizo Samuel Doria Medina van a votar. De Tuto van a votar. Y los que quieren continuar con este proceso van a votar por nosotros. Tiene la gente, yo creo que Se es... ha pasado nuestro tiempo. Gracias, Pablo. Gracias, Horacio. Gracias, Óscar. Gracias, amigos. Circuito eléctrico. Supereduca. Comunicación escrita.